Instituto Tecnológico Superior Compusur. Proyecto integrador. Integrantes Luis Cabeza, Jonathan Cando, Brian Gutiérrez. Tema ángulos. Bueno, ¿qué son los ángulos? Aquí vamos a dar y a conocer los tipos de ángulos, su clasificación y entre la variedad de ángulos que existe. Ángulo. Un ángulo es la parte lateral del plano comprendida entre dos semirectas que tienen el mismo punto de origen o vértice. Suelen medirse en unidades tales como el radián o el grado sexagesimal o el grado centesimal. Pueden estar definidos sobre una superficie plana, trigonometría plana o curva trigonometría esférica. Definición y características. Existen básicamente dos formas de definir un ángulo en el plano: forma geométrica y forma trigonométrica. La forma geométrica se la llama ángulo a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Coloquialmente, un ángulo es la figura formada por dos líneas con origen común. Forma trigonométrica es la amplitud de rotación o giro que describe un segmento rectiliano o contorno de sus extremos, tomado como vértice desde una posición inicial hasta una posición final. Ya. Definiciones clásicas. Euclides define un ángulo como la inclinación mutua de dos líneas. Según Proclo, un ángulo debe ser una calidad o una cantidad o una relación. El primer concepto fue utilizado por Eudonio de Roda, que describe un ángulo como desviación de una línea recta. En el segundo por Carpo de Antioquía, que lo vio como el intervalo o el espacio entre líneas que se intersecaban. Euclides adoptó un tercer concepto, aunque su definición de ángulo recto, agudo y obtuso son cuantitativas. Región angular. Se denomina región angular a cada una de las cuatro partes ilimitadas que quedan divididas en un plano por dos rectas que se cortan. Estos ángulos se miden de acuerdo a sus áreas similitudinal, es decir, lo que mide realmente con un eudómo. Existen realmente diferentes ángulos llamados convexos y cóncavos. Se les llama así porque varían la medida del ángulo, que se relaciona un poco con el ángulo recto, obtuso y sobre todo oblicuo. Las unidades de medida de los ángulos. Las unidades utilizadas para la medida de los ángulos de los planos son radián, usado oficialmente en el Sistema Internacional de las Unidades, grado centesimal y grado sexagesimal. Los ángulos se pueden medir mediante utensilios tales como el goniómetro, el cuadrante, el sextante, la baliestina, el transportador de ángulos o semicírculo graduado, también más conocido como graduador. Gracias. Buenas tardes, Master Andrés Utera. Mi nombre es Jonathan Cando y les voy a hablar sobre la clasificación de los ángulos. Ya. Ángulos. Entre ellos tenemos el ángulo agudo que mide menos de 90 grados, el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. El ángulo llano mide todo lo que es una recta 180. En cambio aquí tenemos el ángulo conexo que mide menos de un ángulo llano. Aquí podemos observar el ángulo cóncavo mide más de un ángulo llano. El ángulo nudo mide prácticamente 0 grados. 0 grados. La semirecta está formada por unos ángulos que coinciden en una recta. El ángulo completo mide 360 grados. Aquí podemos ver en el círculo. El ángulo negativo mide más de 90 grados, menos de 0 grados. El ángulo negativo gira en el sentido antihorario, es decir, en el sentido en que se mueven las agujas de un reloj. Prácticamente podemos hacer la sumatoria, que es de 360 grados menos 30 grados, que nos da 360 grados, menos 30 grados, que nos da 330 grados centígrados. El ángulo mayor es de que mide 360 grados, más de una vuelta entera. Aquí prácticamente mide más de una vuelta entera, como podemos observar en el gráfico.
quieren pasar un ángulo que nos permita dar una vuelta, dividimos el ángulo entre 360 grados, haciendo una sumatoria total con estos contenidos que tenemos aquí. Clasificación del ángulo según sus posiciones. Ángulo consecutivo. Son aquellos en que se tiene un vértice de un común de un lado, ¿no? Ángulos llanos son aquellos que tienen el vértice de un lado común y otro lado situado entre una prolongación del otro, formando un ángulo llano. El ángulo llano, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen el vértice común en los lados unos, una prolongación entre el lado y otro. Los ángulos aquí tenemos los ángulos del 1 hasta el 2 que son iguales y del 2 al 4 que son iguales. Muchas gracias por su atención. Esta es mi exposición. Yo les voy a hablar sobre los tipos de ángulos. Ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Ángulo llano, mide 180 grados. Ángulo convexo, mide menos que un ángulo llano. Ángulo cóncavo, mide más que un ángulo llano. Ángulo nulo, mide 0 grados la cima recta que forman los ángulos. Ángulo complejo, mide 360 grados. Ángulo negativo, mide menos de 0 grados. Ángulo mayor de 360, mide más de una vuelta.